Y por supuesto que conocemos quién es quién en los medios y hoy lo vamos a saber con mayor precisión gracias a nuestro invitado de hoy y le pido a Alejandro que lo presente. Primero darle la bienvenida, antes que nada, al doctor Hugo Luis Sánchez Gudiño para que platiquemos de todos esos temas, de quién es quién en los medios. La gente que nos dedicamos a la comunicación tenemos como un mapa mental del asunto. Bienvenido. Muchas gracias. Alejandro. Así es, querida Lulú, Ramón, amigos del auditorio. El doctor Hugo Luis Sánchez Gudiño, como se los comentaba hace un rato antes de que ingresara él aquí al estudio con nosotros, pues es precisamente profesor investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, específicamente de la Facultad de Estudios Superiores Aragón. Es un placer compartir con él aulas ahí en este campus periférico de la Universidad Nacional. Tienen su haber bastantes libros, uno muy famoso, Entre Fox y una mujer desnuda, que se publicó ya hace algunos años, muy interesante también. ¿Qué título tan sugestivo, ¿no? De hecho, el doctor tiene ese estilo de hacer periodismo, de hacer literatura en cuanto a la política mexicana, por lo que en la facultad y en general en la UNAM se ha hecho famoso por este estilo que tiene. Y hoy, pues el libro más nuevo que me llamó mucho la atención, que estaba en la facultad y que está también en las librerías de la UNAM, estuvo en la Feria del Libro de Minería, es López Obrador 2018, Al cielo por asalto. Este es el libro que presenta el doctor en esta ocasión. Me parece que después de haberlo leído de forma pues bastante interesada de mi parte, es casi que un libro de historia moderna del 2000 para acá, 2018, de pues esta trayectoria narrada desde los medios de comunicación, diferentes entrevistas, diferente hemerografía, también referencias a entrevistas como con Jorge Ramos, algunos artículos de medios internacionales sobre un personaje que hoy nos ocupa y nos tiene que ocupar porque es el presidente de la nación, que es precisamente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, en general, ese es el perfil que se tiene de este trabajo y del doctor Hugo Luis Sánchez Gudiño. Pues adelante, cuéntenos, doctor, ¿cuál es el objetivo del libro? En primera instancia, ¿qué nos quiere comunicar? Sí, bueno, primeramente muchas gracias por la invitación, para pues compartir con ustedes estas reflexiones de este último trabajo que de hecho es un libro que recupera los 16 años de pues de trayectoria del actual presidente y que inicia justamente el 2004 con los famosos videoescándalos y desde entonces toda la carrera que ha emprendido pues el actual presidente de México para alcanzar la silla presidencial. Es una carrera vertiginosa, llena de personajes de todos los colores y sabores, llena de tribus, llena de obstáculos, llena de cambios, etcétera. Y finalmente pues la tercera es la vencida, como él mismo lo dijo en algún momento. Y bueno, en 2018, del 2004 que inicia prácticamente esta carrera en el Zócalo capitalino con el famoso desafuero, hasta julio de 2018 que alcanza la silla del águila, como diría Carlos Fuentes, el famoso escritor mexicano. Claro. Hay una investigación hemerográfica detrás del libro. ¿Cuáles fueron las consultas que usted hizo? ¿Qué medios fue seleccionando para hacer esta narrativa en el libro? Sí, este trabajo conjuga varias fuentes y varias modalidades, digamos así, de recuperar la información. Por un lado, bueno, mi trabajo en la Universidad Nacional Autónoma de México, tanto en la FES Aragón como en la Facultad de Ciencias Políticas, que es donde estudió el presidente. A mí me tocó, yo creo que en el segundo año que yo di clases, porque empecé a dar clases en la Facultad de Ciencias Políticas antes que en Aragón, el presidente, ECU, exactamente, el presidente, en ese segundo año que dio clases, apenas él terminaba su tesis o concluía su tesis, ¿no?, de licenciado en Administración Pública. En ese entonces, de algunos colegas que colaborábamos en ese entonces, bueno, pues nos tocó enterarnos de su examen profesional, pero obviamente ya era una
figura importante en esa época por la famosa corriente democrática del PRI que encabezaba Cuauhtémoc Cárdenas, pero bueno, no imaginábamos que iba a tener esta trascendencia que tiene. Y a partir de entonces yo he venido trabajando sobre pues las distintas partidos políticos, movimientos sociales que tienen que ver con el pensamiento de la izquierda en México. Y bueno, en este año del 2004 con el desafuero y todo lo que ocurrió alrededor de los videoescándalos, iniciamos este trabajo de investigación, por un lado como profesor de la UNAM y por otro lado con un trabajo periodístico, ya que bueno, yo combino esa labor académica con un trabajo en distintos periódicos, colaborando en espacios radiofónicos, etcétera, y así se fue construyendo con documentos hemerográficos, con entrevistas, con conversaciones con colegas de la prensa, y bueno, fuimos construyendo este mosaico de voces y de documentos para darle cuerpo a este trabajo. Sin duda, doctor, es un perfil el que tenemos aquí del presidente actual, como usted bien dice, 2004-2018, es la construcción de una personalidad, y ya que usted hizo un trabajo pues tan extenso sobre él, ¿cómo definiría o cuáles son los rasgos que definen a este personaje que hoy es presidente de nuestro país? Sí, pues es un personaje con un liderazgo y un carisma, pues es impresionante, porque prácticamente inicia esta carrera, esta batalla por alcanzar el escaño de presidente de la República con un trabajo trabajo político con comunidades indígenas en su tierra natal, en Tabasco, con los que justamente este domingo estuvo por allí en Macuspana. Inicia su trabajo haciendo una labor social con estos grupos de indígenas chontales de Tabasco, y de allí inicia esta carrera. Es un personaje, bueno, pues con un liderazgo, con un carisma, con un compromiso, pues sí, por los grupos sociales vulnerables. Y a lo largo de su trayectoria pues se observa también un personaje con una capacidad de diálogo, de negociación, de alianzas, ¿no? Políticas, con una velocidad para entender lo que ocurre, sobre todo en las comunidades sociales y civiles. Y bueno, también, como él mismo se autodefine, un personaje muy terco, dice él, o sea, muy obsesionado con sus objetivos, claro, y con sus metas. Perseverante, ¿no? Exactamente, y aunque se presenten cosas, él siempre va a mantener ese ideal, ese objetivo, aunque lo confronte incluso con amigos, con aliados. Y bueno, pues es una personalidad multifacética en ese sentido. Combinado con eso, pues es un personaje también que le gusta reescribir la historia, ¿no? de México, de su comunidad, y él ha reescrito la historia de México, y por algo le llama, a una de sus banderas es la Cuarta Transformación, porque él y el equipo que lo acompaña pues han reescrito parte de la historia de México. Ellos hacen su propia interpretación y consideran que ellos serán los pioneros de una cuarta transformación. Y bueno, me parece que es un personaje que parece incansable, pues da las conferencias mañaneras, se va de gira, está en confrontación sistemática con medios, con grupos, y tiene fijo y firme un proyecto alternativo de nación que, bueno, todos estamos expectantes de que este proyecto logre materializarse, pero bueno, se ve muy complejo en el panorama en el que estamos. Y el papel de los medios de comunicación es determinante en ese sentido, porque obviamente hay medios bien identificados que no están de acuerdo con la Cuarta Transformación. Si quieren, vamos a un corte y conversamos de esto. Sí. ¿Quién es quién en los medios tradicionales
frente además a las redes sociales como una alternativa. El presidente le está apostando también a esta nueva modalidad de comunicación. ¿Y qué es lo que puede suceder? ¿A quién le habla cada uno de estos medios? Y él hace un recuento muy interesante pensando en la historia. Se los comparto, en la matutina lo ha dicho, en la mañanera lo ha dicho 2 veces en menos de una semana, refiriéndose a Jacobo Zabludovsky. Y dice, yo le agradezco que me haya recibido de 1 a 3, que era el programa de Jacobo Zabludovsky por Radio Centro. Y él decía, bueno, primero inició, gracias por estar aquí y por habernos pedido una entrevista. O sea, no le había pedido Zabludovsky a López Obrador que fuera, sino para curarse un poco en salud. Zabludovsky hacía su trabajo bien y decía, bueno, usted nos pidió la entrevista, yo se la doy, y porque no había de otra. Y le decía, ¿tiene usted algo que comunicarnos? Y entonces cuenta el presidente que se lanza a comentar todo lo que tiene como proyecto y que no deja de hablar. Y sí, hasta hablaba rápido. Hasta hablaba rápido, porque nada más me hacía esa pregunta y yo ya sabía que luego me iban a cortar. Entonces, bueno, vamos viendo quién es quién. Claro. Si les parece, al regreso. Voy a un corte, no se vayan. Esto es A Barlovento Informa. Estamos de regreso en A Barlovento Informa cuando son las 14:34 hora del centro, y agradecemos muchísimo que usted nos esté acompañando en esta transmisión de Rompesemana, ¿cómo dijimos al inicio? Ombligo de semana, que es miércoles. Bueno, pues con el gustazo, le cuento nuevamente, de estar con el doctor Hugo Luis Sánchez Gudiño. Y bueno, pues él es un estudioso de los medios, tuvo que empaparse de quién es quién necesariamente. Si nos lo va desglosando, ¿dónde pondría a La Jornada, a Reforma, a Crónica, a Excelsior, todos estos medios impresos, al Universal, ¿no? Que además también han transitado a la web, que también tienen redes sociales, Milenio, y algunos hasta en televisión, como el caso del Financiero, que tiene también un canal en alianza con Bloomberg, ¿no? ¿Cómo ve cada uno de ellos, de esta prensa tradicional, incluso radiofónicos, al presidente de la República? Sí, yo creo que aquí se da sobre todo, pues a partir de finales del siglo pasado, 99-2000, que ya López Obrador ya era una figura que era el líder del PRD, y después ya se convertiría en jefe de gobierno, y el candidato presidencial de fin de siglo era Cuauhtémoc Cárdenas. Allí se empiezan a configurar los medios, pues ya de por sí eran empresas y corporaciones, pero ya la aparición de internet, de redes sociales y demás, sobre todo a finales de siglo e inicios de este siglo, ya son grandes corporaciones que ya no son propietarias de un periódico, sino de una estación de radio, de una estación de televisión, y también de espacios en la web. Entonces ya prácticamente hoy en día todos los periódicos tienen un canal de televisión, un canal de radio, un espacio en la web, son pequeñas o grandes empresas, y cada empresa pues tiene sus intereses, y esos intereses se van a reflejar en el tratamiento informativo, noticioso, político de los acontecimientos. Por ejemplo, en la primera elección presidencial en 2006, el grupo Azteca del señor Salinas, pues eran enemigos de AMLO, por ejemplo, ¿no? O el grupo Televisa también. Sin embargo, 12 años después ya son aliados de AMLO, e incluso forman parte de su consejo asesor que ¿ambos? tiene. Sí, tanto está Raúl Salinas, el señor Salinas, como no está Azcárraga, pero está uno de los ejecutivos que lo sustituye en Televisa, en este consejo que se coordina con el empresario Romo, ¿no? Que es uno de los pilares del equipo de AMLO. Entonces, ese grupo de empresarios se supone que son asesores del presidente, y ya uno ve el tratamiento que le dan en sus distintos medios, y no es tan crítico, sino se ve que hay una cercanía, una simpatía.
Hay otros medios con los que se ve una cierta confrontación en ciertos momentos, como Reforma, el propio Universal. Obviamente La Jornada pues es un medio amigo que ha caminado con él a lo largo de su carrera política, entonces es un aliado. Y en el caso, no sé, La Razón, de Crónica, pues en ciertos momentos ellos casi desde que él era jefe de gobierno ya había una crítica muy severa en contra de él. En el caso del maestro Jacobo Zabludovsky, que pues querámoslo, no es uno de los grandes maestros de el periodismo en México, el Claro. creador de los noticieros en televisión, y que bueno, creó una escuela de periodistas, Jacobo, pues parece que es uno de los periodistas que el presidente respeta mucho, reconoce mucho su trabajo. Jacobo, pues en Televisa fue uno de los pilares con su noticiero de 24 horas, pero cuando el Tigre Azcárraga fallece y llega su hijo, pues él lo sustituye, tanto a Jacobo como a su hijo Abraham, y Jacobo pues inicia su trabajo en la radio con su programa de 1 a 3, que va a ser un programa interesante, pese a estar en un espacio modesto, va a lograr un liderazgo Importante. noticioso muy importante, porque hay muchas personalidades políticas, culturales que desfilan en su programa, dada la carrera que ya Jacobo tenía. Entonces yo sí he escuchado que efectivamente el presidente cita con frecuencia a Jacobo, y bueno, otro de sus, digamos, ejemplos de periodistas destacados al nivel de Jacobo, pues es indudablemente José Gutiérrez Vivó, que es otro de los grandes maestros del periodismo radiofónico, y que Gutiérrez Vivó precisamente, curiosamente, sale de la radio en el mejor momento, en su mejor momento, cuando prácticamente el líder de todas las audiencias matutinas y vespertinas, porque tenía su noticiero todo el día, justo cuando entrevista a López Obrador en el sexenio de Fox. Uh-huh. Entonces, en esa época Obrador no tenía los micrófonos de la radio como tiempo después los tuvo, y entonces él está muy agradecido con Jacobo por eso, pero también con Gutiérrez Vivó, aunque a Gutiérrez Vivó le costó eso, porque a raíz de esa entrevista Fox ya no lo perdonó y lo fue asfixiando financieramente, retiraron anuncios, se generó un conflicto en su empresa con Radio Centro, y al final quebró toda su empresa y tuvo que salir del aire. Entonces me parece que esos son dos periodistas que también son referentes, que las nuevas generaciones, al menos en la universidad, los citamos, ¿no? Lo recomendamos a los estudiantes que lean parte de la propuesta del modelo informativo que ellos crearon y de la herencia que dejaron periodísticamente. ¿Qué nos preguntó el señor Armando Chávez? Arturo Chávez nos pregunta sobre qué son los... ¿Qué diferencia, pregunta el señor Arturo Chávez, que nos escucha en Radio 620, qué diferencia existiría, o si hay alguna, entre un periodista, un comentarista y un reportero? Bueno, prácticamente esas tres funciones a finales del siglo pasado, en principios de esto, pues fueron articulándose. Entonces, antes solamente el que estudiaba periodismo y comunicación, o el que trabajaba en los medios, pues tenía esa definición de periodista, y a veces la hacía de reportero, a veces sus comentarios aparecían en su espacio periodístico correspondiente, pero hoy en día esas funciones pues las tiene no solo la gente que realiza una actividad periodística en los medios tradicionales, sino en todas las redes sociales. Ya cualquier ciudadano es periodista, es comentarista y hasta reportero. Claro. Porque él se graba y sube a la red sus comentarios, lo que ve, sus denuncias. Entonces ya esa definición tradicional se ha perdido. Ya cualquier ciudadano puede ser un periodista en activo con esas características. Aunque sí hay, por ejemplo, un cronista sí necesita cierto oficio, ¿no? O sea, me refiero, no cualquiera estamos capacitados, me incluyo, para hacer una crónica de color, por ejemplo.
¿no? O sea, con todo este saborcito de los detallitos, ¿no? A lo mejor das la nota, sí, pero no yo diría en términos culinarios, esta sazón que se le da a la información, que me parece que pues eso se ha perdido. O sea, hay géneros que, no sé usted qué opina, pero yo creo que sí se están perdiendo desafortunadamente. Sí, totalmente de acuerdo. Hoy en la mañana que estábamos con los estudiantes conversando sobre los youtubers, precisamente comentábamos esto. Los youtubers, estos jóvenes que utilizaban la plataforma de YouTube para hacerse famosos, algunos de ellos tienen 30 millones de seguidores. Son jóvenes que ni estudiaron comunicación, ni saben hacer una crónica, ni una entrevista, que sus contenidos son contenidos basura, pero tienen millones de seguidores, que son niños, adolescentes y jóvenes. Es decir, efectivamente los géneros periodísticos se han ido volviendo invisibles ante esta multitud de personas que han accedido a los medios tradicionales y a los medios nuevos, y que pues todo el mundo tiene voz y un comentario que dar, y ya el cronista, el viejo cronista, con toda esa magia que tenía en sus palabras, en su descripción, pues se ha ido perdiendo esa figura. Sí, adelante, Ramón. Doctor, una cuestión que a mí siempre me ha llamado mucho la atención del presidente López Obrador es que es un político que fue una bocanada de aire fresco para un sistema muy anquilosado, un sistema político mexicano de mucha intriga palaciega, y él rompe con eso regresando a lo básico de la política, a el contacto candidato ciudadano, casa por casa, haciendo mucha labor de campo, llevando su mensaje a todas estas poblaciones que ha recorrido una y otra vez, quizá junto con el presidente Lázaro Cárdenas, uno de los que más ha recorrido el territorio nacional. Esta actitud de volver a lo básico, ¿no será también necesaria en esta época de mucha confusión de los medios tradicionales y no tradicionales? Es decir, voy de acuerdo en que un muchacho, una muchacha suba sus contenidos a la red, pero no habría que volver al oficio de lo que es el periodismo, del reportaje, de la crónica, para que con estas nuevas herramientas se vuelva de nueva cuenta a privilegiar el contenido. Sí, sin duda, yo creo, y en esto comentábamos hoy con los muchachos, hay que regresar a los periodistas de la vieja guardia, ¿no? De la vieja escuela, este gran periodista, esta gran novela de Carlos de Negri, ¿no? Que es uno de los grandes periodistas de Excelsior, aunque bueno, allí se describe toda esta trama de la corrupción, del chayote y demás, pero es uno de los grandes maestros también de alguno de los géneros periodísticos por excelencia, pero se tiene que regresar, o al menos las nuevas generaciones deben de conocer a la vieja guardia que aportó. Cada género tiene su propia especialidad, y bueno, ahí Jacobo Zabludovsky pues es un maestro, porque él en realidad es uno de los periodistas de la vieja guardia, ¿no? Él mismo, recuerdo que comentaba sus anécdotas que vivió en el centro histórico, en la Merced, y a las grandes personalidades que entrevistó, que prácticamente son personalidades de la cultura, de la política, de las letras, etcétera, al propio García Márquez, ¿no? Que lo invitaba a su programa y platicaban de cosas muy cotidianas, pero eran dos grandes maestros de estos géneros que efectivamente de manera preocupante se van desapareciendo ante esta gran masa de ciudadanos que quiere tomar el micrófono. Voy a ir a un corte rápidamente y regresamos con dos temas en un espacio muy pequeño. Uno, ¿qué son las noticias falsas? ¿Cuándo se generaron? Porque no es algo nuevo. Claro. Y bueno, nos pregunta la audiencia, ¿qué opina usted de la revista Proceso y la relación con el presidente de la República? Voy a un corte, no se vayan. Estamos de regreso en Barlovento Informa cuando son las 14:50. Vamos a tener que tener otra sesión con el doctor, si nos permite invitarlo nuevamente, porque hay muchas preguntas. Y una podría ser tema de una tesis que nos pregunta la audiencia, ¿qué les enseña el profesor en la universidad a los jóvenes
sobre futuros periodistas, claro, para abordar, usar y aprovechar las redes sociales. Es todo un tema. Pero la pregunta que antecedió, pues es, ¿qué hay de las noticias falsas? ¿Dónde se generan? ¿Por qué se generan con tanta regularidad contra el presidente López Obrador y la Cuarta Transformación? Y el tema de proceso. Sí, pues las noticias falsas siempre han existido. Quizás la llegada del presidente Donald Trump le imprime ya un sello, pues ya como una estrategia política para ganar o para desacreditar a los enemigos políticos. Y como aquí en México, pues de una u otra manera siempre hemos imitado o copiado el modelo de comunicación política norteamericano, pues lo copiamos. Y entonces, obviamente, hay una sincronía de tiempo de Donald Trump con López Obrador y antes con Peña Nieto. Y entonces, obviamente, se hace viral estas noticias falsas porque, pues, grupos de todo tipo inician una guerra en ese espacio, en el espacio red, pues tratando de ganar adeptos, y entonces en esa guerra pues hay una cantidad abrumadora de noticias falsas para desacreditar ya sea la figura presidencial o a sus enemigos. Y bueno, pues seguramente eso se agudizará conforme la polarización política se da, porque así está más o menos estudiado. En Estados Unidos se dio ese fenómeno. Por momentos gana Trump, por momentos pierde, pero él está con los guantes puestos en Twitter y en Facebook. Aquí en México, bueno, pues el presidente también se ha puesto los guantes, porque, por ejemplo, el día de ayer de estas muchachas brujas del mar, inmediatamente suben un tweet sobre lo que él dice de la rifa del avión presidencial y que se le olvidó que el lunes es la marcha, y hoy tiene que reaccionar casi de manera simultánea porque ese tuit prendió las redes. Entonces, las noticias pueden ser reales como esta, pero también falsas derivadas de esto, y es todos los días opositores y apoyadores estarán en una batalla. La falsedad ahí radica en lo que dijeron en redes, de que al presidente no le importaban las mujeres. La tendencia. O sea, la tendencia, el editorializar una declaración, ¿no? Pero a mí lo que me preocupa es, hay una película francesa que estaba tratando de recordar, el director no lo he logrado, que se llama Ridículo, de un noble, está ambientada antes de la Revolución Francesa, en el siglo XVIII, un noble que de una pequeña zona de Francia, no un gran potentado, que ve que hay un pantano, una ciénaga que provoca enfermedades entre los aldeanos de una zona cercana a donde tiene su castillo. Entonces él va a la corte, a París, a buscar recursos para drenar la ciénaga y evitar las enfermedades, ¿no? Y entonces se da cuenta que en la corte todo es ocurrencias, todo es ingenio, todo es responder rápido, todo se basa en cómo te percibe el monarca en cuanto a tu ingenio, no si dices o no la verdad. Yo siempre me ha preocupado que Twitter particularmente sea un medio que pone por encima de cualquier cosa la reacción rápida, las piernas rápidas, pero no la sustancia. Es mejor pegar, aunque sea un golpe bajo, que decir la verdad. Eso es lo que a mí me preocupa como estrategia de comunicación. Aunque hay que decir que en realidad, si quiere, lo vemos la próxima semana, si usted quiere venir, está invitado. Los usuarios de Twitter, o sea, hay 6 millones de suscritos en Twitter en México. Sin embargo, hay 2 millones activos. Estamos hablando, cuando somos más de 120 millones de mexicanos, ¿de qué población estamos hablando? Es ínfima. Si quiere lo dejamos eso y rápidamente contestemos lo de proceso, tenemos 2 minutos. Sí, bueno, Proceso es una escuela de los grandes periodistas, ¿no? Empezando por el fundador Julio Scherer y el equipo de periodistas que salieron de Excelsior, ¿no? El maestro Miguel Ángel Granado Chapa y demás. Y es una escuela de periodismo cuando en México no existían canales de libertad de expresión. Entonces esa revista y sus periodistas lograron abrir la compuerta para que generaciones posteriores crearan nuevos medios
tanto medios críticos más de izquierda como de derecha, y actualmente esta revista pues es un cambio generacional. Sale el director Rafael Rodríguez Castañeda y entra un egresado precisamente de nuestra facultad, que es Jorge Carrasco, que es un joven periodista de una nueva generación de periodistas. Y bueno, la revista, el hijo del fundador, el hijo Scherer, pues es uno de los asesores jurídicos más importantes de la presidencia, y pues en teoría hay una relación armoniosa, pero por momentos la revista, siguiendo su propia línea, pues ha incomodado al propio presidente, pero pues me parece una de las revistas de referencia obligada para los que estamos en el medio, para los que estudiamos a los periodistas. Y vamos a dejarlo como en suspenso, porque dicen que Proceso ahora tiene cierto financiamiento de Claudio X González. Eso es un trascendido, no lo estoy afirmando, pero por ahí dicen que por eso Proceso ahora tiene esta línea, porque también hay gente interesada en los medios económicamente para tener, que tienen fines políticos. ¿Le parece bien hacerte mi invitación para la semana que entra? Sí, no le hago manita de puerco, pero ojalá y que esté con nosotros. Le agradezco muchísimo al doctor Hugo Luis Sánchez Gudiño, doctor en ciencia política, maestría en comunicación, en fin, un conocedor de los medios. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Agradezco a Ramón López Castro la compañía en esta transmisión de miércoles de Rompasemanas. Mi Alejandro Querido Rivera, muchísimas gracias a usted por haber estado con nosotros, gracias allá a toda la producción.